Hola a todos y bienvenidos a Finanzas de Chill. En el episodio de hoy quiero cubrir un tema que he estado investigando los últimos días, porque recientemente hemos visto unas cosas un poquito extrañas en el mercado de bonos estadounidenses. Yo tenía una tesis a medio y largo plazo de que la Fed iba a bajar tipos de interés y que con ello iba a bajar también el rendimiento de los bonos estadounidenses. Y ciertamente esa es la tendencia que hemos estado viendo en los bonos de 10 años del gobierno estadounidense hasta recientemente. Fue alrededor del día 7 donde, sin embargo, esa tendencia empezó a revertirse, y en el último vídeo que hice donde hablaba sobre los aranceles de Trump expliqué que esto era un movimiento que yo no comprendía y que iba un poco en contra de la tesis que tenía yo con respecto a lo que debería pasar. Tesis en la cual yo lo que contemplaba es que la tendencia de los tipos de interés era bajista porque hay que refinanciar una deuda estatal que tiene un cumplimiento este año y está en el interés del secretario del Tesoro y de Trump el mover capital desde el mercado de equities, de renta variable, hacia el mercado de renta fija. Es por eso que hemos visto una caída en los precios de renta variable y ese capital se espera que se trasvasase hacia el mercado de bonos, lo que implicaría, por tanto, que deberíamos ver intereses más bajos en las tesorerías a largo plazo y precios más altos para las tesorerías. Sin embargo, eso no estaba sucediendo. Es por eso que me voy a tomar el vídeo de hoy para explicaros todo lo que he aprendido sobre el mercado de bonos, que es bastante, y en definitiva, qué es lo que se teoriza que estaba pasando esos días y el por qué hemos visto esta reversión. Va a ser un vídeo un poquito técnico, va a ser un vídeo un poquito complicado, pero definitivamente un vídeo que tiene muchas oportunidades de aprender sobre cómo funciona el apalancamiento intrínseco del sistema fiat y de cómo eventos pequeños de liquidez pueden causar grandes seísmos y grandes cambios en el sistema que podrían desestabilizarlo temporalmente y a veces llevar a los mercados a sitios contrarios a donde pueda parecer de entrada que es sensato ir. Así que sin más dilación, aquí va un vídeo difícil. ¿Preparados? Vamos a ello. Bueno, pues dentro de la guerra de aranceles, si nos contextualizamos un poco en la situación, lo que recientemente se hablaba, ¿no?, cuando se anunciaron esos aranceles, es de que China iba a empezar a vender sus tesorerías. Tengamos en cuenta que China, dentro del intercambio entre China y Estados Unidos, está en un superávit de exportaciones, o sea, exportan mucho y por contraprestación lo que reciben es gran cantidad de tesorerías estadounidenses que luego el gobierno chino acumula. Y de entrada había mucha gente que le achacaba esta subida al rendimiento intrínseco de los bonos de 10 años estadounidenses al hecho de que China se estaba deshaciendo de sus bonos soberanos, se estaba deshaciendo de la deuda estadounidense que está soportando para fortalecer su propia moneda. Sin embargo, esto fue una operación bastante breve y que luego fue revertida posteriormente, como estamos viendo en este pico que se centra alrededor del día 7. Posteriormente, lo que nos pilló a todos por sorpresa es esta subida donde vimos los tipos de interés de esa corrección que hubo de un 3,9% subir hasta tan altos como un 4,41% en un plazo temporal de nada, un par de días. Estamos hablando de 60 puntos bases. Este tipo de volatilidad es bastante inédita en renta variable americana, que se supone que es una de las cosas más estables que uno puede tener. Y la verdad es que nos pilló a muchos por sorpresa y la explicación no era la que parecía ser, de que China estaba vendiendo estas tesorerías, por tanto subiendo el rendimiento implícito y bajando el precio de esas tesorerías a 10 años. Es por eso que he estado viendo varias veces este vídeo donde Nick Bhatia, que es por cierto el escritor del siguiente libro que me voy a leer, que se llama Bitcoin Age y que va un poquito sobre este tema en particular, básicamente de una clase magistral donde nos desglosa cómo él entiende ese movimiento y cómo él analiza el estado del mercado. Yo me he visto ese vídeo varias veces, he intentado tomar mis notas, he intentado entenderlo lo mejor que sé y ahora voy a pasar a exponeros con este pequeño infográfico que he hecho lo que yo entiendo que ha pasado en esta circunstancia. Para empezar a entender esto tenemos que entender primero cómo funciona un bono. Entonces, un bono, de forma sencilla, ¿qué propiedades tiene? Un bono es un título de deuda donde tú a alguien le das dinero prestado a cambio de ese dinero más un interés a un plazo de tiempo. Estos bonos tienen una duración, en el ejemplo del que vamos a hablar hoy serían 10 años. Estos bonos tienen un rendimiento que es un 4% cada año
y tienen un precio base, que son $100. Tengamos en cuenta que estos bonos son unos títulos, imaginaos que son unos pedazos de papel y eso se puede intercambiar, ¿vale? Intercambian manos en mercados secundarios. Por tanto, los bonos de 10 años que dan un 4%, su valor no tiene por qué ser 104. Eso depende de cómo fluctúen los tipos de interés y, en definitiva, de la situación relativa de oferta y demanda dentro del mercado. Lo que quiero decir es que os imaginéis que es como algo que sí se tiende a mantener cerca de los 100, pero puede valer 102 o puede valer 98. Una cosa importante a tener en cuenta de los bonos es que su rendimiento permanece fijo para el bono que tenemos, pero su precio puede oscilar. Cuando el precio de un bono sube, para aquella persona que venga a comprarnos ese bono nos estaría pagando más de nuestros $100, por ejemplo 101, pero el rendimiento, es decir, la cantidad de dinero que ese bono da a cumplimiento es fijo. Por tanto, una cosa a entender también de las dinámicas de los bonos es que si el precio de un bono en mercado sube, su rendimiento intrínseco, por ende, baja. Y viceversa, si un bono baja de precio, el dinero que se recibe a cumplimiento es la misma cantidad, pero el valor del bono es menor. Es por eso que el rendimiento intrínseco del bono sube. Esto es parecido a otras cosas que ya he explicado en el canal, espero que eso se entienda. Y esta dinámica es muy importante para lo que vamos a explicar ahora. Porque ahora lo que vamos a hablar es cómo los fondos de cobertura, que son lo que se llama hedge fund en inglés, hacen un tipo de arbitraje especial que se llama el basis trade en inglés. Y este basis trade tiene varias formas de hacerlo. Se puede hacer mediante los mercados de futuros o se puede hacer mediante unos derivados financieros sintéticos llamados swaps. En el ejemplo que yo os voy a enseñar estaremos haciendo el ejemplo de mercados de futuros, pero en realidad el de swaps también es parecido. Una vez habéis entendido este y por dónde rompe, el de swaps es casi igual. Entonces, en esta operación lo que hace el fondo de cobertura es lo siguiente. El fondo de cobertura tiene acceso a capital mediante una cosa que se llama los mercados repo. Los mercados repo son mercados donde grandes instituciones financieras se prestan dinero las unas a las otras a cambio de un interés. Este tipo de préstamos, los préstamos repo, son préstamos de muy corto plazo. Estamos hablando de un día, 2 días, una semana, y son préstamos que si yo quiero hacer un préstamo repo lo tengo que pagar en un vencimiento muy corto. Es por eso que estos fondos repo suelen tener tasas de interés cumulativas, ¿no? Si tú la calculas al año, aunque se calcularía en función de los días o lo que sea, pero si tú prorrateas al año, tasas totales de interés más bajas de las tasas de interés que suele pagar un bono de 10 años, porque es un plazo más largo. A más largo plazo, habitualmente, mayor tiene que ser el interés, porque mayor es la incertidumbre conforme al estado de inflación de la moneda y conforme a todas las políticas económicas. Mientras más te alejas en la curva, vas a pedir rendimientos más altos en la curva de tiempo frente a rendimiento del bono. Esto lo hablamos en uno de los episodios de Macro de Chill, me parece. Entonces ellos lo que hacen es que dicen, vale, pues préstame repo, y repo suele ser un poquito por debajo del rendimiento de los bonos de tesorería. Imaginemos que repo está al 3,5% y los bonos de tesorería están al 4%. Esto es una exageración, realmente es menos, pero imaginemos que son algunos puntos base, ¿vale? Quizá en vez de 3,5 serían 3,75 sobre 4 o 4 sobre 4,1. Estamos hablando de pocos puntos bases, pero algunos. Entonces yo pido prestado un 3,5 y compro un instrumento financiero. Compro la security, que es un bono de tesorería 10 años. Esa security me cuesta $100 y paga un 4%. Como yo me estoy financiando un 3,5 y el instrumento que yo tengo me paga un 4%, yo ya de entrada me estoy embolsillando un 0,5%. Esto es el basis trade. Básicamente yo me estoy beneficiando de la diferencia entre los tipos a muy corto plazo y los tipos a más largo plazo. Y por supuesto lo que yo estoy haciendo es la suposición de que ninguna de estas cosas va a variar demasiado rápido, porque una cosa a tener en cuenta muy importante es que el repo, como es a corto plazo, puede haber shocks de liquidez dentro del sistema donde casi nadie te va a querer prestar dinero, que es lo que vamos a ver más tarde. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo ya aquí tengo un basis trade y básicamente me estoy embolsillando esta diferencia, pero por otro lado, ¿qué hago yo con estos bonos del tesoro que tengo, este papel, esta security? Yo lo que hago es vender un futuro. Es decir, a mí me viene un comprador y me dice, yo te compro el derecho a comprarte ese papel, ese bono, te compro el derecho de comprártelo de aquí a un año. Y en vez de comprártelo a un valor de 100,
te lo compro a 100,5. Es por eso que nosotros recibiríamos ese 0,5% extra a modo de premium, de tal forma que si nosotros calculamos el valor de nuestro bono, estamos hablando de $100 son 4%, sería 104, y $100,5 son 4%, porque recordemos que el bono es el mismo, lo que está cambiando es el precio de ese bono, pues son $106. La diferencia entre estos dos dólares, yo me los embolsillo. Entonces, aquí he hecho unos cálculos de ejemplo, no sé si están bien siquiera, pero más o menos para que os hagáis una idea de cómo funciona esto. Yo aquí, como podéis ver, tengo dos saltos de precio. Yo gano dinero en la diferencia entre el repo y el rendimiento, por un lado, y en el otro lado gano en la diferencia entre el rendimiento de la tesorería y el valor futuro, porque me pagan un premium por tener el derecho. Lógicamente, si estamos hablando de un plazo de un año y yo lo que me voy a embolsillar es un 0,5%, eso es un interés muy bajo. Es decir, yo aquí soy capaz de capturar un spread muy pequeño y muy fino. Si yo realmente quiero ganar dinero, necesito apalancarme. Entonces, para yo apalancarme, como fondo de cobertura lo que hago es pedir prestado mucho en repo en contraprestación con el capital mío propio que yo he puesto en este trade. Entonces, para yo abrir este trade, en el cual me estoy poniendo en largo T-bills y en corto futuros de T-bills, yo lo que estoy haciendo es que pido, por ejemplo, $98 millones a un interés de repo de un 3,5%. Yo de mi bolsillo pongo 2. O sea, esto básicamente es un por 50, 2 por 50, 100, ¿no? Y ahora con esos $100 millones compro bonos de 10 años al 4%. Y vendo esos futuros, vendo ese derecho de compra por $100,5 millones. Calculando al transcurso del paso de un año, yo estaría pagando $3,43 millones en interés. Es decir, 3,5% de los 98 millones que he pedido prestados. He tenido que hacer algunas correcciones de algunos números. Mis disculpas. Lo que he corregido es que vendo por 104,5, porque realmente 100,5 por 1,04 son 104,52. Entonces he corregido este número. Como iba diciendo, pago el 3,5% de 98 millones, que son 3,43 millones de dólares en interés. Entonces, saldando el trade, si yo le resto los 104,5, los 100 originales, y le quito otros 3,43 de interés, yo saldría ganando $1 millón. Entonces, en este trade que estoy enseñando, yo saco de $2 millones de mi capital, $1 millón en beneficios, utilizando un apalancamiento de por 50. Es posible que el ejemplo no esté perfectamente hecho, o que los números no estén exactamente bien, pero lo fundamental aquí que quiero que entendáis es la idea del por qué esto tiene un problema. Porque lo que yo he entendido del problema que ha habido aquí es que para que este trade salga bien tienen que pasar dos cosas. La primera es que el valor del bono de tesorería de 10 años esté por encima del futuro o del swap sintético que estás generando. Este sí suele ser el caso porque la mayoría de bonos de 10 años, eso no os imaginéis que es un mercado enorme. Hay una cierta cantidad y es un mercado relativamente ilíquido, sobre todo cuando estamos hablando en cantidades grandes. Y no es que los puedan emitir a demanda o que haya... Básicamente es complicado conseguirlos, sobre todo si los quieres conseguir rápido. Mientras que los derivados financieros, como los futuros o los swaps, son derivados sintéticos que se van creando momento a momento y que los puedes comprar de una manera mucho más líquida. Por otro lado, lo que es importante en este trade y con lo que estás contando es que el repo, o sea, los costes de financiación, digamos, a corto plazo de los bancos, van a ser más pequeños que el rendimiento de tu bono. Y es importante entender que cuando una de estas dos cosas se rompe, cuando uno de estos dos criterios no sucede, tienes un problema y tienes que cerrar tu posición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la posición en la que yo estoy hablando, tú en realidad lo que tú estás capitalizando es la diferencia de valor esperado entre el bono hoy y el bono, el futuro, digamos, de ese bono, o sea, lo que va a valer ese bono en un futuro. Tú estás cobrando un premium básicamente porque esa persona tenga el derecho de comprártelo entonces. Al final tienes una posición en largo en el bono y en corto el derivado. Entonces volvemos a este escenario, ¿no? Donde parece que China iba a empezar a vender tesorerías, estaba subiendo el rendimiento, luego baja, cierran esa operación y ahora de repente vemos como todo el mercado sube.
¿Qué había sucedido aquí? Aquí es donde se anunció una escalación de los niveles de los aranceles de Estados Unidos para China. Y el tema es que el mercado interpreta la subida de los aranceles como una medida inflacionaria. Si vemos medidas inflacionarias, la respuesta natural del mercado de bonos es a subir el interés, porque lógicamente si va a haber inflación y tú te estás comprando bonos a 10 años, tú quieres protegerte de esa inflación, por tanto vas a pedir un interés más alto. Entonces, cuando hay un shock importante donde de repente se ponen unos aranceles y el mercado no sabe cómo responder porque de repente hay unas expectativas inflacionarias mucho más grandes, es razonable que el interés de los bonos suba mientras el precio baja. Eso es lo que había explicado aquí al principio. Y eso tiene sentido porque esas expectativas de inflación llevan a uno a pensar que la Reserva Federal va a querer mantener los tipos altos, por tanto encareciendo el precio del dinero y por tanto teniendo una política restrictiva. ¿Y qué es lo que sucede? Que en cuanto todo el mundo está apostando a que los bonos van a bajar y todo el mundo está metido en este trade con apalancamiento, donde básicamente están poniéndose en largo spot y en corto en el futuro, ¿qué es lo que sucede? Pues lo primero que sucede es que si el rendimiento de esos bonos a 10 años está subiendo, su precio, este precio, está bajando. Cuando ese precio baja, tened en cuenta el trade que tienen esta gente puestos. Tú estás en largo el spot y en corto el futuro. ¿Qué es lo que sucede? El mercado, el tipo de gente que accede a este tipo de bonos, imaginaros aseguradoras que tienen que asegurar la muerte de un individuo y necesitan algún tipo de instrumento que les dé duración, que les dé la capacidad de proyectar en el largo plazo en el mercado. Ellos quieren comprar más de estas tesorerías, pero estas tesorerías son ilíquidas. Entonces, ¿qué es lo que compra ese mercado? Lo que compra son los futuros o los swaps. Compran alguna clase de derivado financiero que les dé exposición a la larga duración. Por tanto, al crecer esa demanda, porque recordemos que estas empresas de repente están asustadas, creen que va a haber inflación y por tanto quieren comprar duración. Cuando ellos compran duración, lo que están haciendo es subir el precio del derivado sintético, que es lo que tú estás en corto. Por tanto, al final, el resultado es que este spread entre el valor del futuro y el valor del bono colapsa. Y colapsa por las diferencias de liquidez entre los dos mercados. El mercado de derivados financiero es muy líquido, pero el derivado de la security, del papel de tesorería real, es un mercado relativamente ilíquido y esa falta de liquidez hace que se acceda a este mercado, por tanto colapsando el spread. Es más, puede que la demanda sea tan fuerte que colapse y el spread se vuelva negativo. Porque tened en cuenta una cosa, cuando tú eres el hedge fund que tiene puesta ese trade, ¿qué es lo que quieres hacer? Lo que tú quieres hacer es, cuando tú estás viendo que está colapsando este spread, es cerrar tu posición. ¿Qué es cerrar tu posición? Vendes tesorerías y compras derivados. Estás recomprando esos derivados que has emitido. ¿Por qué? Porque tienes que cerrar el trade porque lo tienes justo boca abajo. Tus derivados financieros están subiendo de precio mientras que al mismo tiempo tu tesorería está subiendo el rendimiento y por tanto está bajando el valor nominal de esa tesorería. Entonces al final, en el proceso de deshacer ese basis trade, en el proceso de decir, tengo un spread negativo, tengo que liquidar este trade, porque además estoy apalancado en por 50, lo que estás haciendo al final es fomentar la inercia, porque estás vendiendo más tesorerías, por tanto subiendo el rendimiento y bajando el precio de mercado. No solo eso, sino que recordemos que la tasa repo contamos con que sea más baja que lo que pagan estas tesorerías, que tú aquí tengas otro spread positivo, si no este trade tampoco tiene tanto sentido. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay un shock de liquidez así? Lo que suele suceder es que estos repo, como son préstamos en el corto plazo y ahora en el corto plazo todo el mundo necesita dinero, estas tasas repo también suben. Entonces al final el trade te está colapsando por los dos lados. Te está colapsando porque estás pidiendo dinero prestado de hoy para mañana y mañana haciendo un préstamo nuevo y a un interés que es variable, que es el interés repo, que te puede liquidar en cualquier momento. Y por otro lado también estás contando con que aquí hay un spread, pero si hay un shock de liquidez que invierte el mercado, al final te ves obligado a vender tus bonos, recomprar tus derivados. Y si el cambio en puntos bases es lo bastante grande, porque normalmente el mercado de tesorerías se mueve en un rango muy estrecho de puntos base día a día, o por lo menos en los plazos en los que estarías refinanciando el repo, si de repente tienes un shock de 60 puntos base,
lo que puede suceder es que tu trade se ponga boca abajo y que te veas obligado a liquidar. Y esa es la teoría que yo he visto de por qué ha sucedido este movimiento de aquí. Y si creéis que me he inventado todo lo que os he dicho, para más Inri, el día 9 sale Scott Bessent, secretario del Tesoro, el que maneja ese tema, y dice: está sucediendo un desapalancamiento normal en el mercado de bonos, nada sistémico. En definitiva, dándonos a entender que un cierto nivel de desapalancamiento dentro del mercado de bonos no es problemático y que es sano. La realidad es que yo me imagino que Jerome Powell tuvo que estar esa noche así, cagadito. Porque estos movimientos tan bestias que estamos viendo no son en absoluto normales y bueno, probablemente muchas instituciones financieras que tienen trades así puestos en el mercado, que confían en la estabilidad del mercado, están exponiéndose al riesgo de que en algún punto las liquiden. Así que esta, damas y caballeros, que no sé cómo os habéis escuchado este vídeo entero, porque la verdad es que entiendo que es bastante complicado, esto es el basis trade y esto es un muy buen ejemplo de lo que comenté recientemente en el episodio 5 de Macro de Chill, de lo que es un desapalancamiento. Esto es un efecto de desapalancamiento. El problema de esto es que esto está muy cerca de los fundamentos del sistema financiero tal y como existe, porque los bonos de tesorería de los Estados Unidos, sobre todo los que son a largo plazo, es uno de los instrumentos más estables de todo el sistema económico mundial. Y que estemos viendo estos cambios, estas variaciones, estos choques, ¿no? de placas tectónicas, de grandes cantidades de capital que están en esos trades súper apalancados para aprovecharse de ineficiencias del sistema, pues al final no sabemos en qué punto podrían suponer un riesgo y en fin, esto es lo típico, que luego alguien peta por algún lado y llega la Fed y dice: vamos a poneros por aquí una línea de crédito de emergencia porque patatín, patatán, patatero, porque esto es crítico para el sistema. Y listo. Sea como sea, esa es la explicación que yo he encontrado sobre lo que está pasando en el mercado de bonos. Si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya interesado. No sé cómo os habéis fumado este pedazo de vídeo, pero felicidades por llegar hasta el final. Estoy muy orgulloso de ti por estar ahí. Y nada. Tengo muchos vídeos muy interesantes por delante. En uno de los próximos vídeos vamos a hablar de una empresita que a lo mejor habéis oído hablar de ella. Se llama Metaplanet. Y también tengo bastantes temas interesantes para un próximo vídeo de Strategy Alpha. Así que nada, chicos, nos seguiremos viendo por aquí en vuestro canal favorito, Finanzas de Chill. Un saludo y hasta la próxima.